Buenas tardes, mi nombre es Robert Templin Aranda, con matrícula 21020286 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura de Derecho y Derechos Humanos en el ámbito internacional, y el reto que voy a desarrollar es reto 5, el cual es la responsabilidad del Estado mexicano. Mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos en las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento por el cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Bueno, primero enmarcamos cuáles fueron los derechos violados por Ana. En la Convención Americana, en el artículo 1, donde habla de la obligación de respetar los derechos, el artículo 5, derecho a la protección de la honra y la dignidad de la dignidad. El artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Artículo 13, en libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 15, derecho de reunión. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Artículo 24, igualdad ante la ley. Y artículo 25, protección judicial. Además, también, entre otros tratados interamericanos, podemos enmarcar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, que es la Convención de Belém. Se enmarca en el artículo 346, y es importante mencionar que dentro de este caso, uno respectivo, Ana, en la Organización de los Estados Americanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde habla de la obligación de respetar a los derechos, en el inciso 1 señala que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, además también en relación a políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, por lo que si existe responsabilidad del Estado mexicano, ya tiene el caso de Ana, se violaron los siguientes derechos. Primero de ellos es el derecho a la integridad personal, que no se respetó su integridad psíquica ni física, y fue sometido a tratos denigrantes, que no fue tratada con respeto debido a la faltas de respeto que tuvieron. Estuvo detenida y recibió burlas, calificativos peyorativos por parte personal de seguridad pública. En esto está fundamentado en el artículo 5 de la Convención Americana en sus incisos unidos. Además, también se violó el artículo 7 de la Convención Americana de los sucesos 1 a 6, que habla del derecho a la libertad personal, porque fue detenida, encarcelada de manera arbitraria, fue privada de su libertad y además sin que existiera una causa dispuesta en la ley. No fue informada de la razón de su detención ni del cargo formulado, como fue presentada sin demora ante un juez para que decidiera sobre la legalidad de su detención. Y además, también el artículo 8 de la Convención Americana del inciso 1 habla de los derechos de las garantías judiciales, porque al no iniciar algún procedimiento por la Fiscalía o por Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el resto de resolver incompetencias de la Justicia Federal, Ana no fue escuchada por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable para determinar sus derechos. Además, también en este mismo Convención Americana, el artículo 11 habla de la protección a la honra y la dignidad por parte de que fue objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, ya que recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de la seguridad pública. En el mismo marco de la Convención Americana, en el artículo 12, el derecho a la libertad de convivencia y de religión, porque fue violentada su libertad para procesar y divulgar su religión y sus creencias en público. En el artículo 13 también se enmarca el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, porque se le impidió difundir sus ideas, y además el artículo 15
el derecho de reunión, que ella estaba reunida pacíficamente y sin armas con otra persona que fue detenida pues de forma arbitraria. Entonces es importante mencionar que dentro de esos artículos sabemos que se está privando la libertad y de pensamiento y expresión. Es una represión completa. Tenemos el caso 2, que nos menciona: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición de no contar con recursos para el pago de la multa. El decreto previo a 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio. Lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa de 1,500 pesos. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó el caso jurisdiccional militar y ordinaria hasta ponerse en contacto con la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Es importante mencionar aquí que cuando nos preguntamos si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en los casos de los derechos violentados para Andrés, y se enmarcan también dentro de la Convención Americana en el artículo 1, la obligación de respetar los derechos, en el artículo 5, derecho de integridad personal, artículo 7, libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, y artículo 11, protección de la honra y la dignidad. Artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Artículo 14, derechos de ratificación o respuesta. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia. Artículo 24, igualdad ante la ley. Artículo 25, protección judicial. Artículo 27, suspensión de garantías, y también podemos enmarcarlo dentro de otras convenciones, pero bueno, primero, de acuerdo a la Interamericana, la Convención Americana, pues sabemos que cuando un Estado decide suspender las garantías debe de informar los motivos y alcances de dicha suspensión. Además, los estados que sobre todo son parte de la Convención Americana, esto es para evitar abusos de las afectaciones de los derechos por los que el Estado mexicano incumple con lo dispuesto en la suspensión de las garantías establecidas por la Convención Americana, porque no informó de manera inmediata a los estados partes de las posiciones cuya aplicación suspendió y de los motivos que necesitaban por la suspensión y la fecha y que dio por terminada la suspensión. Esto pues está enmarcado en el artículo 27 de la Convención Americana. En el inciso 3, además también, el decreto emitido por el gobierno estatal solo establecía el confinamiento obligatorio, la multa y el arresto de los derechos humanos y contratorios. A las disposiciones de la Corte Interamericana tenemos también que por parte de Seguridad Pública, el Ejército y Fuerzas Armadas, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece el mandamiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles, y las Fuerzas Armadas pueden intervenir en tareas de seguridad solamente de manera excepcional, y la participación debe estar enmarcada en forma extraordinaria, justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, subordinada, regulada y fiscalizada por órganos civiles, competentes, independientes y capaces. Pues es importante mencionar que dentro de este caso ya presentamos algunas de las convenciones, como ya vimos, se están violando, siendo relatorios algunos de estos derechos para este caso presentados. Podemos ver concluyendo que la Corte Interamericana es una institución judicial, es autónoma. Recordemos que su objetivo principal es aplicar e interpretar la convención hasta que los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su función contenciosa, está facultada así para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidades por las violaciones de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana o en algún otro tratado del Sistema Interamericano. Recordemos que México es miembro de esta organización y firmó la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos, así como la Convención Americana y algunos otros instrumentos interamericanos de protección a los derechos humanos, por lo que debe promover el respeto, la protección y la garantía de estos derechos. Además, también en el marco de la Constitución se establece que nuestro país otorgue y proteja y garantice los derechos humanos reconocidos en las mismas Constitución y en los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano. Ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que está obligada a cumplir con los mandamientos
sentencias y resoluciones que aquí se emanen aceptando la responsabilidad en los casos de la Corte puede determinar. Pero bueno, aquí fue un gobernador y completamente es responsabilidad del Estado mexicano, pero creo que es muy difícil cuando es estatal brincar los estatutos internacionales. Yo creo que no piensan en lo que pueden afectar a un país, una decisión de un gobierno local. Y estoy de acuerdo que esté esta corte para apoyarnos en todo. Muchas gracias por su atención, que tenga buena tarde.